Esta noche, el mundo del espectáculo quedó paralizado por las palabras de Gökberk Demirci, frente a las cámaras, con una mirada que mezclaba dolor y orgullo. El actor pronunció frases que nadie esperaba. Su tono fue firme, su silencio previo, ensordecedor. Cada palabra cayó con el peso de una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. El público, acostumbrado a su calma, percibió algo distinto. Una emoción contenida que rompía todas las barreras. La historia entre Gökberk y Özgejays siempre ha sido un reflejo de amor, orgullo y destino, pero esta vez sus caminos parecen haber tomado un rumbo diferente, casi trágico. Hay amores que no se olvidan, aunque el tiempo se empeñe en borrarlos, dijo él, y la frase retumbó en todos los titulares. En segundos, las redes se encendieron. Los fans, conmovidos, comenzaron a compartir fragmentos del video, repitiendo esas palabras una y otra vez. Los analistas de espectáculos coincidieron en algo. Nunca antes Gökberk había hablado con tanta franqueza. No hubo máscaras, no hubo guión, solo un hombre enfrentando su pasado, su presente y lo que queda de un amor que marcó a una generación. Los enemigos de una época, dijo, son los que una vez se amaron más que nadie. La frase, poética y devastadora, se volvió tendencia en cuestión de minutos. Özgejays, sin embargo, no respondió. Su silencio fue interpretado de 1000 formas. Algunos aseguran que lo escuchó con lágrimas en los ojos. Otros dicen que prefirió refugiarse en el trabajo. Pero todos coinciden en algo: no hay indiferencia. Cuando una historia deja huellas tan profundas, el silencio también se convierte en respuesta. Los seguidores de la pareja revivieron los momentos más intensos de su historia. Escenas, entrevistas, miradas compartidas. Todo parecía cobrar un nuevo significado a la luz de esas palabras. Quizás todavía hay algo entre ellos, escribió una fan en redes, y es que lo que Gökberk dijo no sonaba a final, sino una despedida incompleta, como si el amor siguiera ahí, esperando una segunda oportunidad. Durante la entrevista, el ambiente era tenso. Las luces, los murmullos del estudio y la expectación general crearon una atmósfera casi cinematográfica. No hablo por nostalgia, hablo por respeto, declaró. Fue entonces cuando su voz se quebró por un instante. En ese silencio breve, todo el público contuvo el aliento. No hacía falta más. Su mirada lo decía todo. Özge, en sus últimas apariciones, ha mostrado una serenidad que muchos interpretan como fortaleza, pero sus ojos, captados por los fotógrafos, revelan una melancolía sutil. Dicen que el verdadero amor no se borra, solo se transforma, y quizás lo que hoy parece distancia sea el reflejo de algo que aún no ha terminado. Los programas de espectáculos abrieron con titulares contundentes, las palabras que conmovieron a todos. Gökberk Demirci rompe el silencio sobre Özgejays. Los presentadores hablaban con emoción visible, intentando descifrar el mensaje oculto detrás de cada frase. Algunos lo llamaron declaración, otros confesión, pero todos coincidieron en una cosa: fue un momento histórico. En redes, el fenómeno fue imparable. Videos editados, frases destacadas, música de fondo, millones de reproducciones en pocas horas. Los hashtags con sus nombres dominaron las tendencias en Turquía, España y América Latina. Era imposible escapar del eco de esa historia que, pese al tiempo,
seguía viva en el corazón del público. Detrás de cámaras, algunos testigos contaron que Goldberg se quedó solo durante varios minutos después de la entrevista. No quiso hablar con nadie, miró al vacío, respiró profundamente y se retiró sin decir más. Esa imagen, la de un hombre enfrentando sus emociones, se convirtió en símbolo de vulnerabilidad y sinceridad. Muchos expertos en comunicación coincidieron en que pocas veces un mensaje ha tenido tanto poder, no por su contenido, sino por su autenticidad. No estaba actuando, estaba hablando desde el alma, dijo un productor que presenció el momento. Y eso, quizás, fue lo que conmovió tanto a la audiencia: la honestidad sin filtros. Mientras tanto, Özge continúa con sus proyectos, aunque los medios no dejan de seguir cada paso suyo. Sus representantes no han dado declaraciones, pero se rumorea que ella también tiene algo que decir. Todo llega a su tiempo, habría comentado a una amiga cercana, sin confirmar ni negar nada. Lo cierto es que, pese a todo, el vínculo entre ellos parece seguir intacto, aunque se encuentren en caminos distintos. Hay algo en su historia que trasciende la distancia. El público lo siente, los medios lo intuyen, y sus propias palabras lo confirman. Los enemigos de una época, repiten los fans, siguen siendo los amantes del recuerdo. El impacto mediático de esta confesión es tan grande que algunos ya lo llaman el momento más comentado del año. No se trata solo de una declaración, sino de un fenómeno emocional que ha unido a millones de personas alrededor del mundo. Goldberg y Özge, sin quererlo, han reavivado una historia que parecía dormida. Cada vez que el video se reproduce, los comentarios se multiplican. Esto no es el final, escriben algunos. Esto es amor verdadero, dicen otros. Y entre tantas voces, una verdad se mantiene. Las palabras de Goldberg tocaron algo profundo en él, todos los que alguna vez amaron de verdad. Hoy, más que nunca, el público espera una respuesta, pero quizás no sea necesaria, porque cuando el silencio habla con tanta fuerza, las palabras sobran. Y así, sin más, dos nombres vuelven a encontrarse en la memoria colectiva: Goldberg, The Mercy y Özge Yağız, los amantes que se convirtieron en leyenda.